pública, por lo que no tendrán más remedio que asistir a las clases que imparte en el número 26 de la calle de San Francisco don José Márquez, pastor de la Iglesia Evangélica. Voy a hacer un pequeño inciso al respecto. Andando el tiempo, mucho tiempo, y después de haberse fraguado una amistad íntima entre Indalecio Prieto y Ricardo de Bastida, hay un cruce de cartas a las que yo he tenido acceso, pues, por el archivo que me facilitó Carmen, su hija recientemente fallecida. Y en ese cruce epistolar, a medida que don Ricardo Bastida insiste en la conversión de Prieto, como sea, para lo cual tuvo incluso empacho en movilizar a las monjas de Berriz, Madre Cue, etcétera, etcétera, Madre Gallarzaoitia, etcétera, Prieto le contesta: es tan difícil para mí que yo pueda recobrar la fe, porque, mi querido amigo, es que yo no la he tenido nunca. Es decir, cuando su profesor de taquigrafía le pide en un momento determinado que salga al encerado y que ponga taquigráficamente un texto, el que quiera, Prieto, muy tímido, por otra parte, era un niño, no sabe cómo responder, y su profesor le dice: pon cualquier cosa, el Padre Nuestro. Es tremendo. Y entonces, cabizbajo, con un enorme complejo, dice: es que yo no sé el Padre Nuestro. Es decir, la carencia de una educación, no ya laica, sino simplemente laica, pero también con algunas acuñaciones religiosas, como ocurría en las escuelas en aquella época, en todas, le llevaron a Indalecio Prieto de tener aquella fe que quería que Bastida que recobrase, y el poder haber respondido taquigráficamente con un Padre Nuestro. Es simplemente una anécdota. Bueno, para ayudar a su madre, que se dedicaba al negocio de quincalla callejera, pues Indalecio, en su lucha por la vida, se ejercita en las artes de improvisado buhonero, de tal manera que ofrecía por los barrios, papel de cartas, abanicos, cajas de cerillas, lapiceros, etc., que le cedía a los vendedores estables de la zona, y en esa actividad no faltaba tampoco el oficio de vendedor de periódicos. Es decir, él fue uno de aquellos chiquillos que gritaban por las calles de Bilbao el noticiero bilbaíno, que se gritaba con el nombre de El Noti. El paisaje humano que contempla Prieto cada día lo conforman comerciantes, obreros, taberneros, porteras, prostitutas de diferente graduación, por supuesto, y aspirantes a toreros. Concretamente, San Francisco fue siempre un barrio de bronce en el que fructificó muy acentuadamente la tauromaquia. Y Prieto, el niño Prieto, empieza a comprender, en contacto con esa descarnada realidad, que el ser humano es un triste juguete del destino, víctima de un medio que no ha elegido, sino que le es impuesto. Ganado por el ambiente del barrio y espoleado en su sensibilidad ante el deprimente espectáculo de la marginación, empieza a frecuentar el centro obrero, donde se lee de un tirón los principios socialistas de Gabriel de Ville, que es la primera lectura de su vida. Desde entonces la lectura será para él afición y pasión, siempre naturalmente que se lo permitieran sus ojos enfermos, a los cuales trataba tópicamente su madre con un ungüento que compraba en la farmacia de Unceta, en San Francisco. Con la lectura alterna Prieto la tarea de fajar ejemplares de la lucha de clases,
cuyo primer número data de septiembre de 1894, antes de llevarlos al correo. Enfaja los ejemplares de la lucha de clases en la taberna de Pérez Agua, y Pérez Agua le retribuye con 2 pesetas semanales. Segunda secuencia. El descubrimiento de un tratado de taquigrafía expuesto en el escaparate de una librería de la calle Jardines al precio de 2,50 pesetas va a cambiar la vida de Prieto. Este lo compra y lo devora. Complementa sus conocimientos con las clases vespertinas que en el Instituto Vizcaíno, al pie de las calzadas de Bayona, imparte don Miguel Coloma, el del Padre Nuestro. Don Miguel Coloma era taquígrafo de la Diputación y además, y por las noches, taquígrafo del Porvenir Vasco. Y Prieto se ejercita, aparte de tomar la teoría, traduciendo a signos cada vez con mayor rapidez los discursos de un diario de sesiones correspondiente a los debates parlamentarios del proyecto constitucional de 1869. Consideren ustedes que es una manera, mejor que otras muchas, de iniciarse prácticamente en la política. Gracias a la taquigrafía, entrará en el periodismo. Primero en el Porvenir Vasco, que ya hemos citado, donde coincidió con Ramiro de Maeztu, y después en La Voz de Vizcaya, que estaba en el número 2 de la calle Jardines, donde, por cierto, tenía también su sede el Club Sabusá, tertulia de trasnochadores en competencia con el Curling Club. En La Voz de Vizcaya de 1899, la viuda de Valle, que era la propietaria del negocio, se le asigna un sueldo mensual de 125 pesetas, una cantidad ya muy respetable. Al año siguiente firma en la lucha de clases que dirigía Álvaro Ortiz, el periodista ciego, y que quizás en razón de la dolencia de sus ojos le tomó un especial cariño a Prieto por la dolencia de los suyos. Digo que Prieto firma el primer artículo de su vida con el seudónimo de Teiprio. El artículo se titulaba A organizarse, 21 de abril de 1900. Es muy curioso, lo que pasa es que no quisiera extender demasiado, ese título, A organizarse, viene a coincidir sin que Prieto lo supiera, sino por pura intuición y lógicamente por un sentido absolutamente práctico de la política que él tuvo siempre. Digo que viene a coincidir con los planteamientos de los socialistas madrileños, que siempre vieron en los socialistas vizcaínos mucha acción pero poca organización. Es decir, es cierto que el socialismo madrileño tenía una clase especial. Allí proliferaban los tipógrafos, que era una clase muy notable dentro de la profesión o dentro del obrerismo. En Vizcaya no eran precisamente tipógrafos, aunque alguno hubiera, era mucho más obrerista de base, de calle, más desgarrada. Y siempre los socialistas, empezando por Pablo Iglesias, reprochaba a los socialistas vizcaínos que eran demasiado espontáneos y que necesitaban organización. Bueno, esto yo creo que Prieto no lo sabía cuando escribe este artículo. Sin embargo, hay una clara intuición. Ve que hay un cierto desorden, ve que hay una manera de entender la política que se hace desde la agrupación de una manera un tanto burda. Y ese artículo, que dice a organizarse, está sentando las bases de lo que, de una manera directa y a veces soterrada, Pablo Iglesias exigía a sus militantes. Si es necesaria una huelga, se hace, solía decir Pablo Iglesias, pero con organización. Si se puede evitar una huelga, se evita. Bueno, he dicho que firma el artículo el 21 de abril de 1900, pero su encuentro definitivo con el periodismo, y lo saben ustedes perfectamente, o la mayoría de ustedes, no llegará hasta el año 1901, al ser contratado personalmente por don Miguel Moya
que ha venido a Bilbao para editar El Liberal. El Liberal era un periódico que se editaba en varias ciudades españolas y que estaba controlado por lo que llamaban el jefe del TRUS, Miguel Boya. Quería establecerse en Bilbao y cuya redacción, repito, redacción y talleres estaban instalados en el número 7 de la Sendeja. Moya quería para El Liberal, bilbaíno, al mejor taquígrafo de la ciudad, y dio con Prieto, al que le ofreció un sueldo que casi doblaba el que cobraba en La Voz de Vizcaya, y que prácticamente, fíjense ustedes, era prácticamente el mismo que el que en Madrid cobraban personalidades periodísticas tan acreditadas como Zozaya o Vicenta. Tercera secuencia. El 2 de enero de 1904, Indalecio Prieto, Eulogio Urréjola, Miguel Armentia, Nicolás Zárate, Ireneo Muñoz y Ángel Lafuente se reúnen en Iturbide 25 III, convocados por Tomás Meave, para redactar los estatutos de la Juventud Socialista de Bilbao, ideada por Meave. Aquella Juventud Socialista sería el germen de las futuras Juventudes Socialistas de España. Prieto tiene 21 años y ese mismo 9 de abril, ese mismo año, 1904, el 9 de abril, contrae matrimonio civil con Dolores Cerezo González, que tiene 17 abriles, hija de Claudio Cerezo, concejal socialista del Ayuntamiento de Bilbao y zapatero de profesión. La pareja se instaló en la calle Arechaga número 4 primero. Un año después se abre la primera crisis del socialismo vizcaíno. Todo porque la Juventud Socialista de Bilbao, inspirada por Meave, no rehúye un entendimiento con los jóvenes republicanos, asunto que es mal visto por el aparato del partido, que en su octavo congreso decide la no colaboración, tesis que no comparten ni Meave ni Prieto, frente a la opinión de Pablo Iglesias y naturalmente de Facundo Pérez Agua, que hasta la fecha seguía llevando el mando. Se gesta de esta manera, es aquí, es en estas fechas y no en otras, como yo he leído y mal escrito. Se gesta la conjunción republicano-socialista vizcaína en esas fechas, que brotará en las elecciones del 7, de 1907. Si bien el Comité Nacional del partido no la autoriza expresamente, aunque tampoco la desautoriza. Sin embargo, aquella conjunción salió triunfante en Bilbao a partir de las elecciones de 1907. En abril de 1911 se celebran elecciones provinciales. Lo que voy a decir les va a chocar a ustedes. Contra la propia voluntad de nuestro personaje, el doctor José Madinabeitia propone el nombre de Prieto como cabeza de lista para la conjunción. Y contra la voluntad de Prieto sale elegido. Ustedes me dirán, pero Prieto no tenía una propensión política, no tenía una vocación política. Y yo les voy a contestar a ustedes radicalmente, sí. Y con el paso de los años, esa propensión se fue haciendo casi hábito, casi sustancia propia. Pero en aquella época, Prieto sí, se acercaba a la política, observaba la política, admiraba lo que se decía en el centro obrero. Pero él era un misántropo, él era un hombre huraño, un hombre con un carácter difícil, un hombre que no estaba capacitado, y él lo reconocía, para alternar con la gente que podría votarle. En una palabra, Prieto sabía que era un ogro. Por lo tanto, él le pide al doctor Madinabeitia: no me presente usted, porque es que yo no me veo. Claro que el doctor Madinabeitia, como ocurriría con otras personalidades,